buenas tardes a todos y todas ustedes. Agradecemos a los alumnos de la carrera de Criminología y de la Cátedra de Derecho Penal, a los profesores que se encuentran presentes y sobre todo a los alumnos y público en general de otras instituciones de educación superior. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Departamento de Derecho Público y del Observatorio sobre Seguridad y Justicia, agradecemos este ejercicio, teniendo la invitación al abogado José Antonio Gutiérrez, que es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad de Guadalajara, es además juez penal de oralidad en el Distrito 10 de la ciudad de Tequila. Es muy importante porque ha sido abogado postulante y profesor en varias instituciones de educación superior. Ha cursado asimismo varias asignaturas en materia penal y procesal penal, destacando sobre todo las siguientes. En el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el INACIPE, en el TEC de Monterrey, en la Secretaría Técnica de Gobernación, en la USAID, que es un organismo de los Estados Unidos para el apoyo en materia de juicios de esta naturaleza. Asimismo, ha recibido cursos en la Universidad Rey Juan Carlos, Carlos III, en Madrid, España, asimismo en el Poder Judicial de Costa Rica, en los organismos judiciales de Guatemala, Consejo Superior de la Judicatura en Colombia y en la Corte Federal del Condado de Santa Ana, California, entre muchos otros. Es director, además, del Instituto de Estudios Profesionales en Ciencias Penales y Justicia Oral. Cuenta con la certificación federal como docente por la Secretaría Técnica de Gobernación. Es muy importante señalar que José Antonio es uno de los jueces insignia, es uno de los jueces que él estaba preparado desde antes de entrar en vigor en Jalisco. Su práctica profesional ha sido en varios distritos a lo largo y ancho, pero también como capacitador de jueces, capacitador de abogados, de ministerios públicos y sobre todo de alumnos como ustedes que están presentes en este importante evento que es una conferencia magistral. Tendremos que decir que la justicia restaurativa y la justicia retributiva se centraban en la sanción, lo que debe ser proporcional al daño causado. Una vez que se determina, por supuesto, la culpabilidad de la gente con la sanción, anteriormente se buscaba la readaptación social del sujeto y la prevención del delito. Dicha concepción del delito tiene implícito, por supuesto, el principio de lo que se conoce como el principio de justicia retributiva. Este modelo de justicia fue severamente criticado porque se le consideraba que no tomaba en cuenta a la víctima, a pesar de ser en quien recae o en quien reside el daño de manera directa y concreta. Pero a partir del año 2008, como ustedes lo saben y como lo hemos estudiado, con la reforma de justicia y seguridad, denominada también como de los juicios orales, surgió una nueva concepción del delito para pasar de ser considerado más que una violación a una regla de conducta, a un ataque a una persona o por otra. En otras palabras, es un hecho de que una persona sea lesionada por las acciones de otra persona, ese daño se supone debe ser reparado. Y justamente esa es la parte que nuestro ponente el día de hoy se referirá. Esta nueva visión jurídica, compañeros, de la Procuración y de la Administración de Justicia
se funda en lo que se conoce como sistema de justicia restaurativa, que se desarrolló como una nueva forma diversa de entender el fenómeno criminal y para responder de mejor manera a determinados problemas legales conforme a la experiencia acumulada, originando un cambio de paradigma, sobre todo en la forma en que se debe de comprender y atender el delito. Esta concepción de la cual nos va a hablar José Antonio, es una concepción actual de la justicia restaurativa, deviene precisamente de un movimiento plural de carácter internacional. Por eso es tan importante los tratados y los acuerdos internacionales en materia penal, porque han flexibilizado el sistema penal. En el campo de la victimología y la criminología, por supuesto, y surge como una crítica al carácter represivo y retributivo del sistema de justicia tradicional y como un nuevo esquema para entender el delito por parte del Estado. Ahora bien, y por último, para dejar en uso de la voz a nuestro ponente, con respecto al tema que nos ocupa, medios alternos de solución de conflictos, es considerado relevante y de innovación del sistema de justicia acusatorio, viéndose por supuesto reflejado en el párrafo tercero del numeral 17 de nuestra Constitución Política, que a la letra dice que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En esta materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño, ojo con este punto que es muy importante, y establecerán los casos en los que se requerirá la supervisión judicial. Estos medios alternos deben de ser ajustados y o estructurados bajo las siguientes premisas. El crimen causa un daño, por supuesto, a las personas y a las comunidades. Segundo, causa un daño que conlleva una obligación. La obligación principal es reparar el daño y se debe concentrar en los daños causados por el delito más que en las normas violadas. Asimismo, debe de equilibrar la impartición de justicia de manera equitativa entre las víctimas y los agresores. Pero ¿cuáles son estos objetivos que nos van a quedar muy claros con esta exposición? Es el descongestionamiento del sistema judicial. Ese es uno de los puntos neurálgicos, evitando el colapso de los juicios orales, esto es, evitar que menos casos lleguen a la etapa de juicio oral porque son solventados previamente. Que sean garantía para lograr la reparación del daño, me refiero al daño material, José Antonio, y psicológico, así como social de la víctima. Y por último, facilitar la disminución de la población penitenciaria, como ya habíamos dicho, así como de los que se encuentran en prisión preventiva. Y sin más efecto, dejo en el uso de la voz a nuestro ponente para que haga la disertación para todos ustedes, queridos estudiantes. Perfecto, muchas gracias, querido amigo maestro Alfonso Partida Caballero. Y pues, qué mejor inicio que el que usted ya dio, donde tocó puntos muy importantes que en conclusión dicen, hubo un cambio en el sistema de impartición de justicia, donde antes era todo castigo, castigo, y se olvidaba de ese resarcimiento a la sociedad con motivo de ese castigo, con motivo del delito que se haya cometido. Precisamente con la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, se integran los métodos alternativos a nuestra Carta Magna y están consagrados entonces como un derecho fundamental, aunado también a la reforma del artículo 18 en la cuestión del sistema penitenciario, que ya no habla sobre una reinserción a la sociedad, de una readaptación, sino de una reinserción a la sociedad,
Y pues bueno, el tema del día de hoy, los mecanismos alternativos de solución de controversias y específicamente en lo que ve al área jurisdiccional, tenemos figuras de formas de terminación anticipada o formas alternativas, como son los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional y el procedimiento abreviado. Son tres figuras jurídicas que nos marca el Código Nacional para poder terminar el asunto sin tener que agotar las tres etapas del sistema y entonces en juicio oral poder concluirlo. ¿Qué es lo que acaba de decir usted? En efecto, esto es una herramienta para poder descongestionar. ¿Y a qué me refiero con descongestionar? Que precisamente se utilicen de forma racional los recursos humanos y materiales del sistema para los asuntos que realmente afecten al sistema, a la sociedad, y que los demás asuntos que no son de menor, o no los podemos decir que no son de trascendencia, pero podemos decir que son de trascendencia para que entre las partes pueda haber una solución ante el juez de control o incluso ante el Ministerio Público, pero contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, esto ayuda a que, si se da el supuesto de que las partes puedan solucionar ese conflicto, ese hecho delictivo de mutuo propio o con otra salida que es la suspensión o incluso con esa negociación de la pena que es el procedimiento abreviado, todos estos delitos que se hayan terminado por estas tres figuras no llegarán a la audiencia de juicio oral, lo que nos conlleva entonces que llegue a juicio oral los delitos que realmente necesitan todo el apoyo económico, técnico, logístico y humano del Poder Judicial y también de las fiscalías y también de la Defensoría de Oficio y también de ciencias forenses. O sea, entonces, de todo el órgano que se encuentra dentro de un conflicto o que participa dentro de un conflicto penal. ¿A qué me refiero? Que en ocasiones, por llevarse un juicio, quizás por daños en las cosas o por un delito de fraude, por un delito de despojo que pudo haberse solucionado por las partes, si no se lleva una solución que se pudo, insisto, porque el Código Nacional nos señala que se puede solucionar sin tenerse que ir a una audiencia de juicio oral, pero de irse entonces, se tiene que poner en cuenta toda la maquinaria que es para que se lleve a cabo el juicio oral y es lo mismo que se debe llevar a cabo si es un asunto de secuestro, de feminicidio, de homicidio, de violación, de abuso sexual. Entonces, toda la concentración se empieza a diseminar. ¿Y qué es lo que pasa? Carga laboral en ciencias forenses, carga laboral en el sistema de la Defensoría Pública, en los agentes del Ministerio Público, en los juzgadores. Pero bueno, esto es precisamente tocando lo que usted comentó al inicio y de una manera muy acertada hizo el preámbulo de lo que vamos a platicar el día de hoy y lo voy a aterrizar en este momento precisamente con el material que les tengo preparado para poder llevar a cabo la presente conferencia con ustedes. Bien, pues iniciamos con esta primera presentación, donde el tema que vamos a tratar son los métodos alternativos de solución de controversia, específicamente en materia penal ante el juez de control o los previstos por el Código Nacional son acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado. Muy bien. ¿Qué son? O las soluciones alternas las soluciones alternas y formas de terminación anticipada, podemos decir que, como lo comentamos ahorita, nuestro procedimiento penal acusatorio contempla varios caminos para que podamos concluir los asuntos en la etapa correspondiente, ya sea en la etapa número 1, en la etapa número 2, o incluso, por ahí hay algunos criterios que ahorita lo vamos a comentar sobre qué es, sobre el procedimiento abreviado una vez que se apertura la audiencia de juicio oral. Hay criterios que señalan que no es factible, sin embargo, a criterio de este ponente, creo que sí es factible, pero bueno, eso es otro tema. El punto es que no tengamos que irnos a juicio para poder solucionar un asunto y tenerle una respuesta a las partes y sobre todo una reparación del daño y como usted acertadamente lo dijo y lo podemos concretar en una reparación del daño integral. Y que precisamente hay criterios al respecto que señalan que una reparación del daño no tiene que enriquecer a uno ni empobrecer al otro. ¿Por qué? Porque en ocasiones las víctimas a su consideración o mal informadas o a lo mejor con el asesoramiento indebido del asesor jurídico, piden sumas descomunales de reparación del daño
y lo que lleva entonces a que nosotros tengamos que analizar como juzgadores si ese monto de reparación del daño puede ser equiparable o se puede poner en el plano de una reparación del daño integral. ¿Qué significa integral? En todos los aspectos, y que prácticamente esa víctima con esa reparación del daño pueda tener una vida prácticamente igual a la que tenía antes del hecho delictivo. ¿Habrá ocasiones en las que sí se pueda? Sí. ¿Habrá ocasiones en las que no? Obviamente no. En la pérdida de algún familiar, algún accidente, un homicidio culposo, ni todo el dinero del mundo te va a recuperar a tu pariente, a tu persona querida. Sin embargo, tiene que haber una reparación del daño proporcional y precisamente en una cuestión integral en ese supuesto. Hay otro de los ejemplos que les puedo dar también. Me tocó, vamos a platicar de un caso hipotético que escuché. A ver, es una persona que le cortan con un bisturí los testículos. Se lleva a la audiencia de suspensión condicional del proceso y se presenta un plan de reparación valioso por 5,000 pesos porque habían sido los gastos que se habían presentado con motivo de las curaciones y todo eso. Entonces, la defensa dice, aquí están los 5,000 pesos, mi plan de reparación, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿será aceptada esa cantidad para poder contemplar que se está cubriendo la reparación del daño integral? No. ¿Por qué? Porque había un dictamen pericial que dice, ¿sabes qué? Es que esta persona necesita no solamente esos 5,000 pesos que ya gastó, necesita una cirugía reconstructiva, necesita una cirugía plástica, necesita atención endocrinológica, necesita atención hormonal, necesita atención psicológica, necesita atención. Entonces, todos estos requerimientos son para que la persona pueda hasta cierto grado, hasta cierto punto, tener una vida normal o parecida a la que tenía antes de que se llevara a cabo el ilícito. Bien, continuamos ahora entonces. ¿Cuáles son esas figuras que estamos hablando que contempla el código? Iniciamos con el acuerdo reparatorio. Fíjense bien, el artículo 186 de nuestro Código Nacional señala precisamente la figura del acuerdo reparatorio y precisamente nos dice que son los acuerdos reparatorios, aquellos que son celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado, una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la conclusión del proceso. Muy bien, aquí su servidor, por ejemplo, menciona que los acuerdos reparatorios son como una mediación, así lo pongo yo, como una mediación judicializada. ¿Por qué? Porque ante una audiencia, puede ser una audiencia de formulación de imputación o puede ser una audiencia de control de petición de acuerdo reparatorio, pero el juez de control a final de cuentas tiene que analizar si se dan los requisitos, que ahorita lo vamos a ver, y de una u otra manera tienes que ver precisamente que las partes puedan tener ese acuerdo, ese plan de reparación, y al final de cuentas no es un mediador el que está haciendo, porque hay ocasiones en las que las partes llegan con la intención, por ejemplo, llegan con la intención o están citados por una audiencia de formulación de imputación por el delito de lesiones culposas. Lesiones del 206, 207, fracción primera, a título de culpa. Entran en un acuerdo reparatorio. Entonces, a criterio del juzgador, a ver, señores, aquí podemos hacer lo siguiente, irnos a una audiencia de formulación de imputación y después todos los momentos procesales, o deciden ustedes poner la solución o la pongo yo. Si ustedes ponen la solución mediante un acuerdo reparatorio, hay una propuesta, contrapropuesta, plan de reparación, te pido tanto, te doy tanto, y ustedes pueden llegar en esa audiencia a transformarla de una audiencia de formulación de imputación. Si las partes están de acuerdo en decir, queremos llegar a un arreglo, entonces vámonos a un acuerdo reparatorio, y en ese momento no fue un mediador, no fue un conciliador, fue un juez el que pudo haber hecho, el que hizo esa gestión, y las partes dicen, sí, ¿sabes qué onda? Mira, yo necesito nada más, son como 15,000 pesos de las lesiones, dame 10,000 pesos, ya no quiero saber nada. Señor, ¿qué tiene que manifestar? Sí, estoy de acuerdo, pero no los tengo en este momento. Muy bien, señor, ¿alguna forma en la que usted pueda pagar esos 10,000 pesos? O sea, en parcialidades, sí, puedo pagar 2 mensualidades de 3,000 pesos y una de 4,000 pesos. Señor, ¿está de acuerdo en recibirlo? Sí, muy bien. Entonces, ¿el primer pago cuándo sería? Para tal fecha.
¿A qué número de cuenta? En ocasiones, eso es lo que, por ejemplo, yo menciono como una mediación judicial. Puede ser criticado, puede haber gente que no coincida con esta postura que estoy señalándoles, pero vamos a ver precisamente que hay un criterio que nos dice precisamente que serán, que nosotros como jueces no solamente tenemos, y aquí se los estoy proyectando, toda la información, toda la conferencia está en base a mi manual, que también hago la mención, es la 5ª edición. Estoy feliz, contento de manteles largos, y precisamente es la información con la que estoy dando la conferencia, porque es información que ya tengo digerida y que precisamente la mejor manera de transmitirla es la más sencilla, sin formalismos. Entonces, por eso a veces mi forma muy poco ortodoxa de dar las pláticas, pues bueno, creo que hay que dejarle a la gente lo más digerido, en los mejores términos y de la manera más práctica. Bueno, esta tesis aislada, la 2.004.377, precisamente señala la obligación precisamente de que nosotros como jueces les digamos a las partes que tienen un derecho constitucional de acudir a un método alterno. Precisamente desde nuestra primera intervención, como lo marca el Código Nacional, no es solamente decir, señores, tienen derecho a un método alterno. No es solamente, hay que decirles la trascendencia, hay que explicarles, hay que decirles que esta es una forma idónea y una forma muy buena para que ellos puedan solucionar el conflicto. Entonces, no es solamente, por eso yo estoy diciendo que se puede llevar a cabo, y le pongo entre comillas, una mediación judicial, si las partes están de acuerdo. ¿Para qué remitirlos a lija? Si las partes ya están de acuerdo ahí. Evitemos papeleo, evitemos burocracia. Al final de cuentas, el acuerdo reparatorio dice que se puede celebrar ante el Ministerio Público o el juez de control. Entonces, conclusión, compañeras y compañeros. El primero vamos a ponerlo aquí en la pantalla. La primera solución alterna que tenemos en el Código Nacional son los acuerdos reparatorios. Aquí estamos precisamente viendo su fundamento, el artículo 86. Aquí tenemos también precisamente esa obligación del juez de control desde su primera intervención, exhortar a las partes, no solamente exhortarlas, sino explicarles. Ya tenemos también la jurisprudencia, la tesis ya señalada, que nos da la obligación como órganos jurisdiccionales de hacer esto. Y precisamente podemos señalar que los acuerdos reparatorios no son procedentes en la totalidad de los delitos. Aquí hay que hacer una pequeña pausa. Solamente delitos que nos marca el Código Nacional, los delitos que se persiguen por querella o requisito equivalente, delitos culposos y delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas, son los únicos 3 supuestos que pueden admitir un acuerdo reparatorio. Precisamente, ¿por qué? Porque es el acuerdo entre la víctima, ofendido y el imputado de terminar de manera anticipada su conflicto. ¿Qué puede ser? Delitos patrimoniales cometidos sin violencia. Bueno, cualquier delito encaminado a la cuestión económica, vamos a pensar incluso hasta un robo, pero donde no haya violencia sobre las personas. Un delito patrimonial puede ser un delito de fraude, puede ser un despojo. Delitos culposos, un choque, un accidente. Delitos que se persiguen por querella o requisito equivalente, pueden ser unas lesiones, puede ser cualquier otro delito que precisamente la parte que sea un requisito de procedibilidad, la querella de la parte, para que se pueda llevar a cabo la integración y la continuación y la conclusión de la carpeta de investigación. Entonces, no en todos los delitos, solamente en estos. Entonces, consejo para los estudiantes es que primeramente analicen el delito que tienen, para que vean si entra en estos supuestos, entonces llevar a cabo un acercamiento con la otra parte para que puedan llevar a cabo un acuerdo reparatorio. Otra de las cuestiones importantes que hay que señalar es que no proceden los acuerdos reparatorios, ojo, en los delitos de violencia familiar. ¿Por qué? Porque el delito de violencia familiar no afecta únicamente a la víctima, sino que se está violentando el interés que es la sociedad, la vida en familia, razón por lo cual no es factible que se lleve a cabo esta salida. Sin embargo, hay que mencionar que hay criterios de compañeros que señalan, mira, el artículo 17 de nuestra Carta Magna señala que tiene derecho a un mecanismo alternativo. Si nosotros lo limitamos a que no asistan o que no sea factible de violencia familiar, le estamos violentando su derecho a las partes. Es
¿Es respetable ese criterio? Por supuesto que sí, es lo bonito del derecho, que haya criterios encontrados. Entonces yo se los dejo porque es lo que hemos visto día a día en la experiencia. Y perdónenme si voy muy rápido, pero el tiempo es muy breve. Luego el maestro Alfonso Partida me va a cobrar regalías, me va a decir que no, me va a cobrar el tiempo, entonces mejor vámonos rápido. Amigo, vamos a buen tiempo y discúlpeme si voy muy acelerado, pero si hay necesidad después de otra, con todo gusto. Ya está. Vamos bien, creo Sí. que está entendible y sobre todo con el material que nos estás compartiendo y que puede ser consultado posteriormente una vez que nos lo hagas llegar para asimismo ponérselos a su disposición a nuestros queridos compañeros estudiantes. Así es, mi querido amigo. Perfecto. Bueno, entonces vamos abarcando, vamos a buen tiempo porque son 3 figuras las que tenemos que tomar. Bueno, Déjame ahora algo bien importante. déjame comentarte algo, que Dígame. así como en materia penal existen los mecanismos alternos de solución de controversias, también en materia educativa tenemos los mecanismos alternos, que son estos que estamos utilizando y que gracias a eso podemos invitar a especialistas como tú, a especialistas como el juez Damián, al mismo director de la División de Estudios Jurídicos, y que puede hacer más flexible de tener siempre al mismo profesor explicándonos. Esta es la importancia, porque en este tipo de audiencias que tenemos, no solamente de alumnos de criminología y de derecho, también se suman de otras universidades, de otras instituciones de educación superior, que incluso son a nivel nacional. Hemos visto comentarios de Yucatán, hemos visto comentarios de Nayarit, que nos permite todavía un bagaje muy amplio y sobre todo con especialistas que están, como decimos, en el ring judicial, en el ring de la realidad jurídica, y sobre todo una persona que tú tuviste una preparación con tus métodos propios, de ir a Chile, de ir a Colombia, a Costa Rica, a Guatemala y posteriormente ya en el Consejo de la Judicatura. Esto no lo quería dejar pasar porque además te has convertido en un referente obligado, un juez insignia, junto con el magistrado Licón, con Damián Campos y algunos otros compañeros que también son profesores de esta universidad y de otras instituciones. Yo te quiero felicitar por este libro, que es un mecanismo obligado de consulta, que es el manual básico. Yo tengo el primero y está a disposición de nuestros alumnos en la biblioteca, pero ya llevas varios años en esto, ya es la 5ª edición, que la hemos seguido a pie juntillas, como decimos, directamente. Y bueno, prosigue con tu participación. Gracias, maestre y amigo, muchas gracias. Sí, dijo algo usted muy importante. Fíjese que precisamente esto conlleva a que no solamente el estudiante de la Universidad de Guadalajara, que es mi alma mater, nuestra alma mater, sino que precisamente el conocimiento tiene que ser para toda la gente y precisamente el día a día de las audiencias, el día a día de la práctica profesional, que a lo mejor el estudiante, pues por las circunstancias de que va a la escuela, de que está trabajando, o incluso la gente que nos está viendo que no puede ir a alguna audiencia, no importa, el chiste es que se conecten, que vean este tipo de foros. Lo felicito por esa amplitud, esa visión, y que esta información llegue a toda la gente y que digan, ¿sabes qué? Con el maestro Damián hubo este tip, ¿sabes qué onda? Me gustó esto, con Rubio, con Licón, etcétera, etcétera, y que al final de cuentas ellos formen su propio criterio y su forma de trabajar, porque al final les tengo un mensaje, incluso voy a regalar 2 manuales para cada uno de los grupos que usted tiene, maestro. La dinámica la hacemos al final, pero el chiste es, la intención es, el punto es que todos nos preparemos día con día y que veamos al derecho como algo sencillo, como algo natural, no como una obligación de que tengo que leer. En ocasiones el leer un libro era muy pesado. Cuando yo comencé a estudiar el sistema acusatorio, le aseguro y le juro, era para mí leer como tipo en inglés, no entendía nada, tenía que leer 2 o 3 veces. Yo pensaba que era lo mismo la imputación que la acusación y no, son 2 cosas diferentes. Entonces, desde mi punto de vista y desde que hice la primera edición del manual, mi intención fue dejar un texto sencillo, digerible, para que incluso
aunque no seas abogado, lo conozcas y lo entiendas. He tenido mucho éxito con los policías porque, bueno, ha sido un flagelo, ha sido muy criticado, pero han sido muy poco apoyados, porque también a veces queremos capacitar a los policías como si fueran abogados. Es como, por ejemplo, si un policía me quiere capacitar a mí como si yo fuera policía, no, entonces tenemos que buscar la forma en la que no seamos tan técnicos, que seamos más prácticos y que podamos hacer ese puente del conocimiento. Yo estoy agradecidísimo con usted, amigo, por la invitación. De veras, creo que se me nota que me exaspero, que estoy muy emocionado. Pero bueno, la invitación que usted me hizo, la agradezco, estoy muy feliz. También por parte de la UDG, también por parte de Observatorio. Y pues bueno, toda la información que traemos, por eso meto el acelerador para poderla dar en sus términos y poder concluir como está programada. Bueno, entonces vamos a continuar y esto está bien interesante. Les voy a dejar esto como una cuestión personal y que quizá les pueda servir el día de mañana. Los acuerdos reparatorios no proceden cuando el imputado ya haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos correspondientes a los mismos delitos dolosos. Bueno, aquí hay algo bien importante, compañeros. Supongamos, hay una persona que se dedica o que ha hecho dolosamente fraudes. No sé, va contigo y te dice, ¿sabes qué? Esta es mi casa, yo estoy construyéndola, te la vendo, etcétera, etcétera, te engaña porque no es su casa, etcétera, etcétera. Tú vendes la tuya, vendes tu carro y pagas un enganche de 1,000,000 de pesos y resulta que no, te fraudió, no es su casa, pero es una forma en la que él ha estado trabajando, entre comillas, constantemente. Bueno, podemos pensar, ¿es un delito patrimonial cometido sin violencia? Sí. ¿Es susceptible de llevarse mediante un acuerdo reparatorio? Sí. Pero ¿qué pasa si ese sujeto, si el imputado ya celebró un acuerdo reparatorio? Entonces, ¿qué va a pasar si hay otra víctima más adelante que quiera celebrar un acuerdo reparatorio? Ya no se va a poder, porque aquí te lo dice precisamente que no es factible. Ahora la pregunta es, oye, yo como víctima, yo quiero celebrar un acuerdo reparatorio. ¿Por qué? Porque es mi derecho constitucional, lo acabamos de ver, lo acaba de decir usted, maestro, en el 17 párrafo tercero, es mi derecho. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella celebró uno. Entonces, ahí, precisamente, a mi criterio, no tiene por qué limitarse, porque estaríamos, si lo limitamos, violentando, afectando un derecho constitucional de la víctima a que proceda, a que tenga acceso a una reparación del daño y que tenga acceso a los métodos alternos. Conclusión, es mi punto de vista, el código dice eso. Dice otra cosa. ¿Qué es lo que podemos? Bueno, a lo mejor alguien de ustedes dice, bueno, licenciado, señor juez, pues si el código dice que no, pues entonces no. No, compañeros. El artículo primero de nuestra Carta Magna, en su párrafo segundo, nos habla precisamente de esa obligación que tenemos los jueces de velar por los derechos humanos, proteger, hacer valer. Ahora también tenemos algo que es muy importante, el control de convencionalidad, donde nosotros tenemos que no aplicar una norma cuando consideremos que es contraria a nuestra Carta Magna. Entonces, no estamos diciendo otra cosa, sino que por eso tenemos que empezar, y yo los invito a que precisamente en este tipo de foros, en estas clases, ampliemos nuestra visión y que ya no estamos en el momento o en los tiempos del derecho cuando lo que decía el código era lo único. No, con el control de convencionalidad, los derechos humanos, ahora ya hay más gama para poder decir, señor juez, usted está mal por esto, se lo agradezco. Si yo estoy mal y me lo hacen ver, muchísimas gracias. O señor juez, este artículo está mal, solicito que aplique el control de convencionalidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una apreciación muy personal y se las dejo a ustedes, que esto es lo que te da la experiencia el día a día en las audiencias. Bueno, vamos ahora, dado a que pues el tema es amplísimo, voy a continuar ahora con la suspensión condicional del proceso. La suspensión condicional, compañeras y compañeros, esta la tengo para proyectárselas en esta diapositiva. Muy bien. La suspensión condicional del proceso podemos sintetizarla de la siguiente manera. Permítanme. Aquí está ya. Y en el artículo 186 nos señala precisamente que la suspensión condicional son los, acuerdo reparatorio, pero suspensión condicional. El artículo 195 señala precisamente que es un planteamiento formulado por el fiscal o por el imputado, o sea, cualquiera de las dos partes, pero que debe de contener un plan de reparación sobre el pago de la reparación de daño y sometimiento a una o varias de las condiciones que señala el artículo 195 del Código Nacional. ¿Qué significa eso? Que es
No es como un acuerdo no es un acuerdo reparatorio. Es como un acuerdo reparatorio, pero en otros casos. Y que la condición es diferente porque ya vamos a ponerlo como una escala. Acuerdos reparatorios son así, suspensión condicional es así y procedimiento abreviado es así, en cuanto a los delitos que puedan ser motivo de. Entonces, para una suspensión condicional de proceso se tiene que hacer un plan detallado del pago de la reparación del daño, de las condiciones por cumplir y siempre y cuando se esté en los supuestos que el mismo Código Nacional señala. Y para eso precisamente les voy a proyectar lo que tengo en el manual en cuanto a la suspensión condicional. Perdón, solamente concluyendo. Hace rato les dije que se podía pagar en parcialidades la reparación del daño en el acuerdo reparatorio. Aquí está, hay cumplimiento inmediato y cumplimiento diferido y está contemplado en el Código Nacional y aquí lo tenemos en la proyección del manual. Muy bien. Ahora, cuestión de la suspensión condicional. Bueno, la suspensión condicional ya lo estuvimos platicando, pero ¿cuáles son los requisitos? Ya me dijo, señor, pues ya sé en qué consiste, en un plan de reparación del daño, un plan de condiciones y que precisamente se cumpla, sí, pero hay un requisito. Para los acuerdos reparatorios ya vimos los requisitos, los tres tipos de delitos, culposos, querella de parte ofendida y patrimonios cometidos sin violencia. Ahora, para que proceda la suspensión, vean cuáles son los requisitos. Aquí los tenemos precisamente en la proyección. En el manual los pongo de esta manera bien sencilla. Número 1, que el auto de vinculación a proceso del imputado haya sido dictado por un delito cuya media aritmética de la pena no excede 5 años. ¿Qué significa eso? Que primeramente tiene que haber un auto de vinculación a proceso. Si no hay un auto de vinculación a proceso, no podemos hablar de una suspensión condicional. Y entonces, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, tiene que ser el término medio aritmético, o sea, la mínima más la máxima entre 2, no tiene que ser más de 5 años. La fracción segunda, que no exista oposición fundada de la víctima o ofendido. Ahorita vamos a hablar de qué se trata la oposición fundada. Y que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 desde el incumplimiento de una suspensión condicional anterior a su caso. Muy bien. Vámonos al primero de los casos. Bueno, ya les señalé la mínima más la máxima entre 2, que no supere de 5 años. Primer requisito entonces que tienen que hacer es analizar el delito por el cual fue vinculado. ¿Sabes qué? Mínima máxima entre 2 son 4 años. Perfecto. Primer requisito para que sea procedente la suspensión condicional. Pero la cuestión de la oposición fundada, que es la fracción 2, tenemos que advertir una posición de derecho. Y aquí plasmo precisamente en mi manual que en muchas ocasiones hay oposiciones son de hecho y no de derecho. ¿A qué me refiero? Son porque no quieren. Son porque dicen que no. ¿Cómo es posible que vaya a salir? ¿Cómo es posible que vaya a hacer esto? Esperan una oposición fundada. Y precisamente en mi manual señaló la tesis 2.015.986 bajo el rubro suspensión condicional del proceso monto del plan de reparación del daño propuesto por el imputado debe cubrir al menos la cantidad que pueda determinarse objetivamente al momento de ponerse dicha solución alterna de proceso. ¿Qué significa? Que entonces si hay una persona que supone una suspensión condicional por decir, no, es que espérame, la reparación del daño desde mi punto de vista es $1.000.000. Pero si en el plan de reparación de manera objetiva se determina que no es $1.000.000 y objetivamente se determinó que son $300,000, pues entonces a partir de ahí se puede tomar en cuenta para decir, mira, tu oposición no es fundada, porque hasta este momento y en base a este y otros criterios, la suma que se determine de manera objetiva va a ser la que se tome en cuenta. Entonces, pues bueno, esto es algo que les dejo a ustedes porque al principio les dije, hay una tesis que dice, la reparación del daño no debe enriquecer a uno ni empobrecer al otro. Y pues bueno, con esto también precisamente tenemos otra de las tesis, una jurisprudencia, el derecho fundamental a una reparación integral o justa indemnización. Y es lo que estamos señalando, precisamente ese derecho que para que la parte afectada reciba una reparación del daño y que pueda quedar en los términos lo más iguales a como se llevó a cabo en el momento del ilícito. Y bien, pues bueno, con esto de la suspensión condicional, les voy a dejar unos tips en mi punto de vista, y así lo plasmo en el libro, que hay ciertas, en la práctica hay ciertas cuestiones que niegan a suspensión. Por ejemplo, cuando hay varios delitos en el auto de vinculación a proceso, muchas ocasiones se les niega porque dicen, no, es que espérame,
haciendo el concurso, aquí alcanzas más de 5 años, así que no. Entonces, desde mi punto de vista, no es factible que se utilice o que se emplee el concurso para la audiencia o para la suspensión condicional. El delito o el concurso de delitos es materia de la audiencia de individualización, es hasta sentencia, no debe ser motivo de la autovinculación. O sea, no puede ser una autovinculación y hacer el concurso de los delitos. Aunado a que el Código Nacional no señala, si hubiese señalado precisamente que se pudiese hacer o que estuviera sujeto el término medio aritmético al concurso de delitos, pero no lo dice. Entonces, desde mi punto de vista, si son varios delitos y, por ejemplo, son 3 delitos y de esos 3 delitos, 2 admiten, la penalidad admite, pues de estos 2 te puedes ir a la suspensión condicional y de este te vas a juicio. Vamos a pensar, bueno, casi no tenemos tiempo, pero bueno, desde mi punto de vista, entonces, mientras el delito lo permita, no tenemos por qué hacer un concurso, dado a que no está previsto en el Código Nacional y esa figura está solamente para la audiencia de juicio oral. Ahora, otra cosa también, esto es lo que estaba señalando. Ahora, las agravantes, hay ocasiones en que dicen, no es que sabes qué onda, tu delito tiene una agravante. Compañeros, desde mi punto de vista, el agravante tampoco tiene que ser tomada en cuenta para la suspensión condicional del proceso. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando del procedimiento abreviado, ahí sí el legislador contempló las agravantes. Ahí sí dijo, o esto más agravantes. Entonces, el legislador sí contempló tomar en cuenta las agravantes para el procedimiento abreviado. No lo plasmó así en la suspensión condicional, entonces el legislador no contempló las agravantes para este supuesto, razón por lo cual considero yo, desde mi punto de vista, y va a haber gente que no lo comparta, se respeta, y yo aprecio mucho a mis compañeros que a lo mejor van a discrepar de mí, pero bueno, es lo bonito, insisto, del derecho, los criterios y cada quien protege y cada quien dirige desde su trinchera. Desde mi punto de vista, insisto, si no está contemplado en el Código Nacional que se toman en cuenta las agravantes para la suspensión condicional, no hay que hacerlo. Si está tomado en cuenta para el procedimiento abreviado, entonces ahí sí hay que hacerlo. Bueno, y ya pues por último hay otro de los tips que les voy a dar. Muchas ocasiones dicen, es que ¿sabes qué? Se interpuso recurso de apelación al auto de vinculación a proceso. Espérate hasta que esté firme para poder tirar la suspensión. No, compañeros, no podemos hablar de definitividad. El Código Nacional no te señala precisamente de que tenga que estar el auto de vinculación a proceso firme para que te puedas ir a la suspensión condicional del proceso. Precisamente aquí tenemos el mismo código te señala en el 198. Espérame, si la suspensión condicional se revoca, los pagos que se hubieran recibido se van al monto de la reparación del daño. Entonces te da la opción de que digas, no, espérame, me apelaste a mi resolución, si en segunda instancia me modifican o me revocan y ya no alcanzo la suspensión condicional, no importa, se retrotrae y entonces lo que se pagó continúa, pero no tiene por qué estar sujeta la suspensión condicional a que sea resuelta la apelación. Bueno, con esto, compañeros, y por eso vamos a pasos agigantados, el último de los puntos que tocaríamos sería el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado, compañeras y compañeros. Para señor juez, para mí es una pregunta, ¿cómo se fija el plazo en este caso? Y sobre todo, también me gustaría que ampliaras brevemente que puede fijar, en tu caso, el juez de control, las condiciones que debe de cumplir en este caso, ¿no? Y cuáles, cuando menos, algunas de estas condiciones que tú, como juez de control, planteas justamente y que lo dices en tu manual correctamente, ¿no? Muy bien. El plazo, bueno, el plazo puede ser hasta de 2 años, precisamente, y precisamente lo que podemos hacer es que en ese plazo nosotros propongamos el plazo. ¿A qué me refiero? Vamos a pensarlo. Es un delito, vamos a pensar el del asunto que les dije del fraude, es 1,000,000 de pesos. Y se van a la suspensión condicional, no fue factible el acuerdo reparatorio, se van a la suspensión condicional y el imputado y la víctima, el plan de reparación dice, se le va a pagar el 1,000,000 de pesos de la siguiente manera, 100,000 pesos, 10,000 pesos por mes y ya hacen, no, pues va a ser mucho. Vamos a poner, que ese pago de la reparación del daño sea en 6 meses, se puede plantear, sí, aparte puede señalar todo qué tiempo y cuáles son las condiciones por cumplir. Bueno, número 1, no te me acerques. Número 2, que no salga al extranjero.
Número 3, cuando son delitos, por ejemplo, con materia de hechos de tránsito, se les suspende temporalmente su licencia. Por ejemplo, cuando son delitos cometidos por policías, se les suspende también de las actividades. Todas esas las tenemos precisamente en el Código Nacional y que ahorita, por ejemplo, les voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos residir en un lugar determinado, frecuentar o dejar de frecuentar ciertos lugares, abstenerse de consumir drogas o abusar de bebidas alcohólicas, participar en programas para prevención y prevención de adicciones, prestar servicio social, no poseer armas, no conducir vehículos, abstenerse de viajar al extranjero. Entonces, son condiciones que nos marca el artículo 195 del Código Nacional y que precisamente estas deben de ser relacionadas a la especie de la suspensión condicional. Por ejemplo, yo no le puedo decir a una persona que se abstenga de salir a viajar al extranjero si es un médico cirujano que recibe capacitación en el extranjero o que opera en el extranjero, porque ahí estaría vulnerándole sus derechos fundamentales del trabajo. Por ejemplo, violencia familiar, cuando se da la suspensión, ¿cuáles son las que se otorgan? Bueno, inmediatamente dejar de frecuentar a la víctima. ¿Sabes qué? Asistir a programas de rehabilitación, de asistencia en cuestión de violencia contra la mujer. O sea, cada delito tiene sus respectivas condiciones por cumplir. Entonces, esta es una pregunta muy importante para que nos demos cuenta de que van encaminadas a la naturaleza del delito y a la temporalidad que precisamente las partes fijen y el juez lo diga o lo palomee y diga si es cierto en cuanto a la reparación del daño, un término que ellos planteen y lo demás. Por ejemplo, ha habido situaciones en las que las condiciones por cumplir, por ejemplo, cuando bueno, ya tengo tiempo que no llevo un asunto de narcomenudeo, ¿a qué me refiero? Que pues bueno, han sido autos de no vinculación a proceso y entre otras cosas. Pues bueno, había una condición, como la escucharon, de someterse a un tratamiento de desintoxicación, o, bueno, compañeros, yo creo que eso es una determinación que violenta los derechos fundamentales de la persona, dado que nosotros no podemos someterlo a esa cuestión. Ya estamos hablando de la legalización y bueno, sería otro tema que pudiéramos tener una conversación ampliamente. Muy bien. Y para concluir, el último de los puntos o el último de los puntos que podemos señalar el día de hoy, precisamente es el procedimiento abreviado. Chulada, el procedimiento abreviado es una chulada. ¿A qué me refiero? Porque admite todos los delitos. Acuerdos reparatorios serán unos en esta escala. Suspensión condicional en esta escala. Lo que viene siendo el procedimiento abreviado, cualquier delito. Y precisamente es una negociación de la pena. ¿Cuál va a ser esa negociación? Oye, yo, como en Estados Unidos está la figura del plea bargaining, aquí en México tenemos el procedimiento abreviado y es precisamente lo que vemos en las películas. Me declaro culpable, me reducen la sanción. Aquí no es tanto que te declares culpable, allá es guilty or not guilty. Aquí sabes que reconozco varios requisitos que ahorita los vamos a ver y cuál es el beneficio, una reducción de la pena. Así le ahorraste al Estado y lo que dijo hace rato el compañero Alfonso Partida en cuanto a no saturar, precisamente es no satura el sistema te agradece. No desgasto al sistema, el sistema te agradece. Y al final de cuentas vas a recibir una sentencia, la víctima va a tener una reparación del daño, pero en base a esta negociación de la pena que está estipulada bajo ciertos parámetros, entonces es cuando se dicta una sentencia sin deshogar medios de prueba. Y precisamente esto es una necesidad de esto evita la necesidad de recorrer todas las etapas del proceso para poder llevar a cabo la culminación con una sentencia. A los demás, acuerdo reparatorio, suspensión, no terminan con sentencia. El procedimiento abreviado, sí. Y pues bueno, referente al procedimiento abreviado, les voy a proyectar precisamente cuáles son los requisitos y que también los tengo detallados en el manual, que también viene en el Código Nacional. Y esos requisitos son los siguientes. Mira, aquí están las condiciones por cumplir que habíamos comentado hace rato. Están aquí señaladas en el artículo 195, están plasmadas en el manual. Prácticamente el manual es ir de la mano del Código Nacional de una manera sencilla y explicada.
Procedimiento abreviado. Bueno, pues aquí tenemos lo que es el procedimiento abreviado y precisamente estos son los requisitos para que sea procedente el procedimiento abreviado. Primero, que el Ministerio Público lo solicite. No puede ser solicitado por la víctima, ofendido, por el imputado. Tiene que ser a petición del Ministerio Público. Y precisamente esto es en base a la política criminal y que precisamente es quien tiene la facultad, que ahí yo difiero un poco, que sea la única persona que puede llevar a cabo la solicitud de un procedimiento abreviado. Bueno, dos, que no haya una oposición. Vean cómo la víctima es una figura trascendental en estas medidas. En el acuerdo reparatorio es un acuerdo de la víctima. En la fracción 2, bueno, en la suspensión condicional es que no haya oposición fundada a la víctima. O sea, también se le da voz y voto. Y aquí en el abreviado también es que no haya una oposición de la víctima. Aquí tenemos que ver si hay una oposición que sea vinculante, una oposición que sea justificada. Y por parte del imputado, se le tiene que preguntar a la audiencia si reconoce estar informado de tener un juicio oral. O sea, oye, tú tienes derecho a un juicio oral, pero estás renunciando, o sea, sabes que si te sentencio o que si te sometes al abreviado, entonces va a ser la sentencia en base a lo que hay. O sea, bueno, ya tiene que él reconocer, tiene que expresar literalmente a un juicio oral, tiene que estar consciente de la aplicación, tiene que admitir, por eso aquí está la clave, o sea, no se declara culpable, no confiesa, tiene que admitir solamente la responsabilidad y aceptar ser sentenciado con los medios de prueba o de comisión que exponga el Ministerio Público en la acusación. Entonces, con esto, precisamente se colma la figura del presidente abreviado. Y para terminar, aquí yo les comento un punto. Aquí es donde, miren, les hago mención precisamente de que no coincido, de que sea solamente la petición del agente del Ministerio Público, pero en conclusión, les puedo señalar que el procedimiento abreviado, desde mi punto de vista, no es únicamente cuando se aplique, no conllevará en automático una sentencia condenatoria. Desde mi punto de vista, ya se han visto diversas resoluciones en ese sentido, que también se puede dictar una sentencia absolutoria cuando se somete un procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque se tiene que analizar si de los datos de prueba que tiene el Ministerio Público se acredita el hecho que él señala como delito, que el imputado lo cometió o participó, pero si realmente no hay elementos para acreditar que el imputado, para acreditar que se cometió un hecho delictivo o que el imputado lo cometió o participó, entonces, ¿por qué vas a sentenciar a una persona? ¿Solamente porque se sometió a un procedimiento abreviado? No. Es mi punto de vista, algunos compañeros lo comparten, algunos no, pero bueno, eso es todo lo que tengo que manejarles al respecto. Y por último, compañeros y compañeras, pues bueno, me gusta terminar con un mensaje precisamente de la clave, los ingredientes que debemos de llevar día a día en nuestro actuar, como estudiantes, como profesionistas, como abogados, ministerios públicos, como sea. ¿Por qué? Porque estos son los ingredientes que nos hacen la diferencia. Nos hemos mecanizado como abogados, como estudiantes, y necesitamos ser más humanos, necesitamos ponerle pasión, motivación y amor a las cosas para que precisamente no veamos las cosas como que tengo que ir a trabajar, me cuesta trabajo ir al trabajo, que hagas las cosas con gusto, con pasión. Cuando haces las cosas con pasión, motivación, no es un esfuerzo, al contrario, lo disfrutas. Entonces, yo invito a todos ustedes a que le echen esas ganas, que tengan una óptica general. Si estamos estudiando derecho es porque el día de mañana de esto vamos a comer. Quizás alguien diga, bueno, yo no me voy a dedicar a esto, pero bueno, de todas maneras es algo muy bonito para conocer, para enriquecerte culturalmente, y hay que aprovechar las oportunidades que tenemos de estar en una universidad, de que quizás a lo mejor con los sacrificios de nuestros padres o de nosotros mismos estamos pagando nuestros estudios. Se lo digo por experiencia propia y como lo dijo el maestro, con mis recursos, siendo auxiliar judicial, nos fuimos a estudiar a muchos lugares en nuestras vacaciones y sí, pasando a lo mejor, pasándola muy bien y todo, pero el conocimiento y la experiencia, nadie te lo quite, eso hace que valores más, que te sepa más rico todo lo que estás haciendo. Entonces, pasión, motivación y amor son los ingredientes que les sugiero que desde el día de hoy los agreguen a su vida. Y pues bueno, para finalizar, mis datos de contacto de manera rápida, aquí se los dejamos en la pantalla. Como dijo el maestro, tenemos un instituto de formación, estamos enfrente de Plaza Galería, Rafael Sancho, aquí me encuentro en estos momentos. Bueno, es transmisión grabada. Yo mañana en la mañana voy a estar en el estudio para que no se malinterprete, es una transmisión que está grabada. Ya me adelanté un poquito, maestro Alfonso, pero que quedara claro para que no se vaya a malinterpretar de que en horas de trabajo estoy acá. No, siempre a respetar los horarios del trabajo. Y estamos aquí y pues bueno, ya también por la cuestión de los tiempos, rápidamente
Maestro, para la cuestión del manual, ¿cómo le gustaría que hiciéramos la mecánica? Les estoy poniendo en la pantalla precisamente estas fotografías del manual, donde estoy muy emocionado, dado a que, pues, insisto, es la 5ª edición. Mi maestro acaba de mostrarles la anterior, y luego acá tenemos también la otra más viejita, pero bueno, es un material que, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Ya es la 5ª edición, ha tenido una respuesta impresionante. La conferencia fue en base a eso, porque me gusta dejar todo concreto, relacionado al Código Nacional, relacionado a tesis, jurisprudencias y con los comentarios de su servidor. Entonces, pues bueno, aquí está la información. Y pues bueno, maestro, usted dígame cómo le hacemos. Le voy a dejar 2 ejemplares, uno para cada uno de sus grupos, y si hay gente que le interese adquirirlo, pues bueno, aquí les voy a dejar los datos de los pedidos y pueden venir por él a Rafael Sanzio, o si no, enviamos a domicilio desde 60 pesos. Así que no se preocupen, pueden estar en su casa y les llega 60 pesos de envío y no hay ningún inconveniente. Maestro, lo escucho. ¿Cómo le hacemos para rifarlos? Aquí tengo los 2 ejemplares y el de usted. Este no va rifado, este es de usted. Si lo quiere rifar, pues bueno, aquí están los 2 y el de usted. Aquí tengo el ejemplo de que siempre tengo mi biblioteca muy bien estructurada. Gracias. Para las consultas necesarias de especialistas como usted. Gracias. Yo sugiero, salvo tu mejor opinión, tenemos a los alumnos de Derecho Procesal Penal 2 que están recibiendo su cátedra aquí en la normal, digamos, por la ubicación, y son 37 compañeros. El número que tú consideres del 1 al 37, ese será el que se lleve en el manual de los alumnos de Procesal Penal 2. Tu boca santa dirá cuál es ese compañero o compañera. Bien, de la primera lista, el 3, el de la primera lista, el 3. Es Amador Barragán Ana Luisa. Bien. Y de la segunda, el 23. Y de la, de la carrera de Criminología en la Cátedra de Derecho Procesal del 1 al 28. Ok, el 23. El 23 es la compañera Rentería Núñez Carolina. Serían los 2 compañeros que tendrían en su mano este apoyo bibliográfico de parte suya, que mucho agradecemos. Gracias. Y no queda otra cosa más que agradecerle su participación, su presencia, que siempre vamos a estar en comunicación con usted. La Universidad de Guadalajara siempre es esa alma agradecida con sus hijos más preclaros, de los cuales te encuentras tú, porque una forma de retribuirle a la Universidad de Guadalajara, pues es esta forma de ser reproductores del conocimiento. Y a veces nos toca estar como funcionarios, en mi caso como consejero de la Judicatura, posteriormente de agente del Ministerio Público, ahora como profesor y como jefe del Departamento de Derecho Público, y que agradecemos en lo que cabe a todos ustedes, haciéndote una invitación para que estés con nosotros de manera permanente en la Universidad de Guadalajara. Pues entonces sabemos que respetas mucho el espacio y los tiempos que te marcan ahora con este principio del derecho acusatorio, que justamente el juez tiene que estar en todas las audiencias. Y no se puede decir, discúlpenme, pero voy a ir a dar mis clases, sino tendremos que darlas, las materias, la cátedra, en el momento que nos permita esta circunstancia, esta pandemia. Pero como en el caso tuyo, que justamente lo dijiste, tuvimos que hacer uso de este mecanismo que a lo mejor será mucho más enriquecedor, porque el día de mañana tendremos preguntas de nuestros queridos alumnos y esas preguntas posteriormente te las haré yo llegar
sobre todo las que podamos contestar nosotros, que sean, como decimos, del manual, sin problema, pero que si hubiera alguna situación, incluso un pequeño video, que tú le digas, compañeros, esto es lo que deben de hacer, nosotros con mucho gusto lo haremos del conocimiento de todos. Y no me resta más que agradecerle a la plantilla magisterial, a la Academia de Derecho Procesal Penal, que varios profesores van a estar con nosotros, y ya no se diga de los alumnos, no solamente de procesal penal, sino de derecho penal, de criminología, de victimología y en algunas áreas incluso de lo que viene a ser el amparo penal, etcétera. Pues brevemente tu despedida para que cierres con broche de oro esta participación tuya. Gracias, pues gracias, maestro, y será un honor y gracias por la invitación. Mi camiseta, mi corazón están marcados por la universidad y si yo pudiese retribuirles de manera permanente, híjole, de veras que sería así como el día de hoy, así que no quepo de felicidad. Y les agradezco toda la atención, les agradezco esas ganas de estar conociendo, de estar aprendiendo. La nueva normalidad nos está exigiendo este tipo de acercamientos. Qué mejor hubiera sido que en un auditorio poder tener ese contacto directo, pero bueno, es lo que tenemos que estar haciendo, adecuándonos. De mi parte, estoy más que emocionado, más que feliz con esta invitación. Espero que haya dejado un poquito, haya aportado mi granito de arena para la formación de ustedes, que les haya despertado también esa intención de ser mejores personas, de siempre poner esos ingredientes que les acabo de mencionar. Y pues bueno, mi casa es su casa, aquí estamos frente a Galerías en el instituto, pueden seguirnos en las redes sociales, Juicio Orales Jalisco, también la del manual, y pues bueno, quedo a sus órdenes, maestro, lo voy a hacer llegar, no pasa esta semana, quiero llevárselo personalmente, si no voy a decirle a uno de los muchachos que nos ayudan que se los lleve ahí a la facultad, pero les agradezco infinitamente a usted la invitación, sus palabras, y cuenten con servidor y amigo, maestro Juan Antonio Rubio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Departamento de Derecho Público y del Observatorio sobre Seguridad y Justicia. Muchas gracias. Gracias.